Hola, ¿cómo están? Yo soy Clau y les doy la bienvenida al octavo episodio del podcast. Este es un episodio muy especial para mí porque en esta ocasión quiero hablarles un poco sobre quién soy yo y sobre mi trayectoria como escritora. Y para eso quiero presentarles los dos libros que tengo publicados a la fecha de subido este video, que son Amy del Más Allá, el primero, y El Café de Nuestra Vida. Antes de hablarles de mis libros, quiero presentarme con ustedes. Como saben, yo soy Clau, yo estudié cine y mi gran pasión desde siempre ha sido escribir. Entonces yo desde muy pequeña empecé a escribir relatos, cuentos infantiles, me metí a concursos, a convocatorias literarias y también tomé cursos, muchos cursos para aprender a escribir, a entender la estructura narrativa y demás. Entonces realmente es algo que para mí era un hobby desde niña, luego desde adolescente. Y así cuando llegó el momento de decidir a qué quería dedicarme, a elegir una carrera profesional, me di cuenta que yo quería convertir este hobby en una profesión. Entonces también descubrí que había algo que yo no había aprendido a escribir todavía, que era guiones cinematográficos. A mí el cine siempre me ha gustado mucho, siempre he sido muy fanática de ver películas de todo tipo. Y algo que también me gustó mucho desde adolescente y que adquirí como este gusto fue el de descargar mis guiones de mis películas favoritas y ahora sí que leerlos y analizarlos. Y entonces así fue como empecé un poco a descubrir cómo se escribe un guion cinematográfico, cuáles son sus características, cuáles son las diferencias entre escribir un cuento o una novela y un guion cinematográfico, que las diferencias son enormes. Entonces un poco fui aprendiendo eso a través de todos los guiones que yo leía, pero no fue hasta que llegué a la carrera y empecé a estudiarla que realmente aprendí cómo se escribe un guion cinematográfico, ¿no? Que esto es un poco escribir en imágenes. A lo largo de mi carrera universitaria tuve la oportunidad de escribir varios cortometrajes y también la oportunidad de dirigirlos. Y luego con varios de mis compañeros también de la carrera nos empezamos a organizar para poder proyectar nuestro trabajo, mostrarlo al público y de esa manera también poder financiar nuestros siguientes proyectos. Entonces digamos que ese fue como mis inicios dentro del mundo del cine. Y posteriormente, cuando terminé la universidad, me vine a la Ciudad de México a trabajar en varias productoras de la ciudad que son productoras grandes. A la par que yo estaba ya trabajando y conociendo todo este mundo de la producción, de la distribución cinematográfica aquí en México, seguí escribiendo cortometrajes y también tuve la oportunidad de terminar mi primera novela, Amy del Más Allá, que es de la que les voy a hablar en este momento. Amy del Más Allá es la historia de amistad entre una niña viva y otra muerta. La niña viva es Cecilia, quien desde los 5 años puede ver y hablar con los muertos. El primer espíritu que ella vio fue el de su abuelo, pero como ella era muy pequeña, no sabía que él ya estaba muerto y que no tendría que estar interactuando con él. Es por eso que le costó trabajo entender la diferencia entre estar vivo y estar muerto, ya que si su mamá le decía que a su abuelo no lo volvería a ver, ¿cómo era posible que él se apareciera cada noche para leerle cuentos como siempre lo había hecho? ¿Significa que no estaba muerto y que sus padres no lo sabían? Con el paso del tiempo y con más experiencias que Cecilia no podría explicar, es que llega a conocer a un grupo de niños que se convertirán en sus amigos, todos ellos muertos. Ellos son Charlie, Alex y Lily. Hacer travesuras y reír con ellos se vuelve parte del día a día de Cecilia, quien se aísla de los niños de su escuela y solo le importará la amistad de esos 3 niños muertos. A su vida llegará alguien más, alguien que le enseñará el valor de la amistad y con quien comprenderá por fin la muerte. Amy, una niña que desapareció 12 años atrás y que aún sigue ahí, incapaz de morir por completo y sin poder recordar qué fue lo que le pasó. A través de Amy, Cecilia descubre que no todos los muertos están ahí entre los vivos, solo aquellos que no pueden morir por completo, por algo o alguien que no los deja ir, y al resolver el misterio de su muerte, también puede ayudar a sus otros amigos y a todos los muertos que se cruzan en su camino a dejar esta media vida y a morir por completo. Amy del Más Allá es la historia de una amistad que trasciende el tiempo, la distancia y hasta la muerte. Amy del Más Allá es una novela que yo publiqué a través de la editorial Porrúa, a través de su sello editorial que es Por la Libre, en la que nos da la oportunidad a los escritores independientes que quizá no tenemos ningún libro previo publicado, darnos a conocer a través de esta plataforma.
a través del autofinanciamiento de tus obras, y entonces tú lo puedes comercializar y ellos te ayudan en toda la parte de escritura y de distribución de tu obra. Ahora les quiero hablar de mi segunda novela, la cual publiqué en el 2020, titulada El café de nuestra vida. El café de nuestra vida es mi segunda novela publicada, esta vez con la editorial Universo de Letras. En esta historia se entrelazan las vidas increíbles de varias personas extraordinarias, en el café de una mujer que tendrá siempre el oído preparado para escucharlo todo. La dueña de este café, el Gozoa, es Romina, la hermana adoptiva de Aldo, quien a su vez es el amor platónico de Silvia, una joven universitaria quien frecuenta el Gozoa solo para poder ver y hablar con Aldo. Pero no solo ellos se enamoran durante las tardes entre un café y otro, sino también Alina y Paula, dos adolescentes que los une una tragedia familiar y la muerte de Leo, un hombre que le bastó con estar solo una vez en el Gozoa para dejar su huella para siempre. Por último está Rul, el baterista de la banda oficial del Gozoa, y el mejor amigo de Alan, quien es tan talentoso como misterioso. Todos ellos tienen un secreto, todos están unidos de una forma u otra, incluso sin que lo sepan, pero Romina, a quien no se le escapa ningún detalle, sabe que sus vidas están destinadas a colisionar, y es en el Café Gozoa donde sucederá. Esta segunda novela, como ya lo mencioné, lo publiqué con Universo de Letras, y lo que esta editorial me dio fue la oportunidad de expandirme un poco más, ya que no solamente se distribuye en mi país, que es México, sino en otros países, lo cual me da la oportunidad de darme a conocer en otros países de habla hispana. Y esto es a través de plataformas como Amazon y otras librerías digitales, por lo que no nada más se vende en formato físico, sino también en formato digital para Kindle, por ejemplo. Ahora quiero dejarles un fragmento de la entrevista que tuve en el 2021 con el escritor y difusor cultural peruano Manuel Raya, en el que hablo de mi trayectoria como escritora, así como de las cosas que me inspiran y también que me motivan a seguir contando historias. Así que espero que lo vean y lo disfruten. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a una invitada especial, es la escritora mexicana Claudia Quesada Urquiza, ¿no? Y tenemos aquí la bandera de México que representa el país de la escritora invitada del día de hoy. Vamos a dejarle el pase con ustedes a la escritora mexicana Claudia Quesada Urquiza para que pueda dirigirse a ustedes, ¿no? Enviarle sus saludos y luego la presentamos formalmente. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y pues muy contenta de estar aquí. Justamente tenemos en pantalla en estos momentos los dos libros que has escrito, ¿no? Amy del Más Allá, sí, los dos. El Café de Nuestra Vida. Precisamente vamos a presentar este libro, El Café de Nuestra Vida. ¿Qué ha significado para ti, ¿no? Ya antes de leer tu biografía, ¿qué ha significado para ti escribir este libro, El Café de Nuestra Vida? Pues bueno, este libro pues me tomó bastante tiempo, me tomó todo un año tan solo escribir como la estructura, ¿no? Porque esta es la primera parte de tres, ver todo el mundo, todos los personajes, desarrollarlos, toda la historia de principio a fin. Fue una experiencia diferente y pues nada, me gustó mucho, la verdad lo disfruté bastante, todo el proceso de escribir toda la historia, de desarrollar todos los personajes. Y pues también tiene muchas experiencias propias, obviamente como todos los escritores que tomamos muchas partes de nuestras vidas. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por comentarnos un poco de ti, de tu libro también. Perfecto, entonces, Claudia Quesada Urquiza estudió cine y producción audiovisual en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Durante sus estudios universitarios, colaboró en el periódico universitario como reportera y editora de los eventos y ceremonias internas. Escribió además sus primeros cortometrajes y tuvo la oportunidad de filmar algunos de ellos. A los 9 años escribió su primer cuento titulado Mi Nueva Escuela, con el que concursó en una convocatoria estudiantil estatal. En los siguientes años seguiría participando en convocatorias literarias y concursos de cuento, tomando a autores como Agatha Christie y Sidney Sheldon como referencia e inspiración para todas sus obras posteriores. El misterio, la muerte, resolver crímenes y entretejer el suspenso con las emociones de los personajes son la clave
para el desarrollo de todas sus obras. Haber estudiado guión en la universidad le enseñó a escribir cinematográficamente, es decir, a describir con claridad las escenas y los personajes específicos, de tal modo que es muy sencillo imaginarse lo que uno va leyendo. En el 2017 publica su primera novela a través de la editorial Porrúa, que permite a autores noveles autopublicar sus obras bajo su sello editorial. El título de esta novela es Amy del Más Allá, y un año más tarde comienza a trabajar en su siguiente novela titulada El Café de Nuestra Vida, que aparece en la pantalla, para finalmente publicarla en el 2020. Ambas novelas tienen tintes fantásticos y giran en torno a la amistad y de cómo afrontar la muerte y el destino. Para la realización de El Café de Nuestra Vida, tomó inspiración de un viaje a España, realizado en 2016, siendo esta la primera parte de la saga. Actualmente reside en la Ciudad de México y trabaja como coordinadora de producción de proyectos audiovisuales, luego de haber trabajado como sobrecargo de aviación durante 4 años para una aerolínea mexicana. Está con nosotros Claudia Quesada Urquiza desde México y bueno, tenemos una variedad, ¿no?, de trabajos que tú has realizado y sobre todo también que en tu libro encontrarán estos temas, ¿no?, del destino, la muerte y cada escena bien detallada. Quisiéramos preguntarte, Claudia, ¿no?, vamos a conocerte un poco más como escritora, de eso se trata. ¿Cuál es tu mayor sueño como escritora? Mi mayor sueño, mira, creo que yo podría decir que ya lo cumplí. Mi mayor sueño cuando yo era niña y justamente a los 9 años que escribí mi primer cuento, y desde ese momento que yo decidí que quería dedicarme a eso, a escribir, desde ese momento me planteé como esta meta o ese sueño de escribir y publicar mis libros, ¿no? O sea, no nada más quería escribir, sino quería que la gente lo leyera, quería que leyeran lo que yo escribiera. Y de alguna manera pues ya lo cumplí ya con esta segunda novela que salió hace algunos años, entonces se puede decir que de cierto modo ese sueño ya lo tengo cumplido. Sin embargo, y bueno, y también en la universidad justamente también como que ese sueño evolucionó, se expandió un poco más. A partir de que yo aprendo a escribir guiones, entonces ya no nada más era quiero que la gente lea lo que escribo, que también lo vea, ¿no? Que los guiones que yo escribo se puedan realmente llevar al cine y que la gente pueda ver, ¿no? O sea, que se convierta en una película, en un corto, lo que sea. Entonces, realmente creo que ese sueño como que evolucionó un poco y hoy por hoy creo que pues mi sueño sí, de alguna manera como mi siguiente paso, mi siguiente sueño es tener el suficiente éxito para poder continuar escribiendo, ¿no? O sea, ya tengo 2 novelas, pero realmente tengo muchas más historias por escribir, entonces sí tengo como la intención de seguir haciéndolo, pero te digo, para mí es importante que la gente lo lea, no tanto como que tenga el éxito mundial o que a todo mundo le guste, porque puedo entender que el gusto se rompe en géneros, pero sí tener el suficiente éxito para que esto lo pueda continuar haciendo a lo largo de mucho tiempo. Bueno, es una historia que tiene muchos personajes, entonces digamos que cada personaje tuvo como una diferente inspiración. O sea, por ejemplo, uno de los personajes que aparecen se llama Alina, y a Alina lo que le sucede en el libro es, bueno, ella sufre un derrame cerebral, es algo que me ocurrió a mí, de hecho. Entonces, digamos que toda esa parte de ese personaje de alguna manera es un reflejo de lo que yo de alguna manera viví, no del todo, porque ya después pasan cosas paranormales, etcétera, que a mí no me suceden, pero bueno, digamos que la inspiración la tomé de justo de esa experiencia que yo tuve. También mucho de lo que yo planteo en este libro está relacionado con un viaje que yo hice a España en el 2016. Pues yo conocí San Sebastián, que está en el País Vasco, y pues me enamoré de la ciudad, me encantó. Desde ese momento yo dije, yo tengo que regresar y hacer algo con este país, este lugar de España que para mí no tenía como ni siquiera, sí tenía conciencia de su existencia, pero vaya, no me importaba mucho. Y yo quería incluir esa parte de San Sebastián en algún libro, en algún cuento, en algo que yo hiciera. Y pues justamente la dueña de la cafetería que se llama Gozoa, que ya más adelante platicaré un poco sobre el café Gozoa, que también de alguna manera otro personaje del libro, por la importancia y el peso que tiene. Ella es
Entonces, digamos que incluso Gozoa es una palabra en euskera, que es la lengua vasca, y entonces yo tomé como un poco la inspiración de todo ese amor y ese gusto que yo tengo por San Sebastián, que solamente he estado una vez, o sea, no creo que lo conozco muchísimo, ni mucho menos. Sin embargo, me gustó mucho la ciudad y estar ahí, lo disfruté tanto y yo quiero regresar y fue como mi manera de decir, bueno, no puedo regresar ahora, voy a regresar de alguna manera con mis recuerdos, escribiéndolos, proyectándolos en la historia y con el personaje que es vasca y demás. Entonces, bueno, pues un poco así fue la inspiración. Y así a grandes rasgos, creo que, o sea, la historia tiene mucho que ver con el café, obviamente. Tiene mucho que ver con la muerte, con temas, no me gusta llamarles paranormales porque luego la gente piensa que escribo como cosas de terror y no va por ahí el tema. Pero bueno, sí son de cierta forma paranormales, porque son como experiencias extrañas, bizarras con la muerte que cada personaje tiene y qué es lo que los hace conectarse. Entonces, pues ya en general lo que me inspiró fue justamente eso, ¿no? Mi gusto por escribir ese tipo de historias, porque siempre, de alguna manera, siempre me inclino a escribir sobre la muerte, sobre el suspenso, el misterio, crímenes, etcétera. Entonces, un poco como que la inspiración fue eso, ¿no? Querer como tomar un poco de todo lo que yo había vivido hasta ese momento, incluirlo en una misma novela. Referentes literarios, pues mira, creo que depende un poco de la época de mi vida, porque a veces como que me meto mucho a leer de un autor específico y entonces como que me clavo mucho en eso y termino escribiendo cosas muy similares. Por ejemplo, me pasó durante un tiempo que yo estaba leyendo mucho a Jane Austen, entonces me empecé a meter como en escribir cosas románticas y demás, pero pues realmente no puedo decir que sea un referente, me gusta mucho como autora. Mis referentes, pues totalmente Agatha Christie, me gusta mucho porque incluso pues tiene toda su literatura tiene mucho que ver ¿no? Con misterio, con crímenes, con resolver misterios. ¿Y quién más? Pues justo el que mencionabas en mi biografía. Si bien no escribo como él, no considero que somos muy parecidos, la temática sobre todo, sí compartimos como ciertos elementos, justo como del crimen y del misterio. Yo te digo, como siempre escribo como un poco sobre eso, creo que siempre me inspira y cuando yo estoy leyendo a Sidney Sheldon me inspira a escribir. Si en ese momento no estoy escribiendo nada, se me ocurren cosas. ¿Te gustaría, Claudia, que tu libro fuera llevado al cine? Tal vez El café de nuestra vida que tenemos en la pantalla. Pues no solo me gustaría, sí es una meta que tengo, definitivamente, y no solamente este libro, también el pasado. Yo este libro honestamente lo veo como tan amplio, tan grande por la cantidad de personajes y de cosas que pasan, que este libro lo veo más como para una serie, como justamente para poder desarrollar todo lo que pasa y no tener que acortar tanto la historia que se meta en 1 hora y media ya, sino que realmente sea una serie y que pueda abarcar todo. Y Amy del Más Allá sí lo veo más como para una película, es un libro mucho más cortito. Este del Café de Nuestra Vida es un libro mucho más grueso, entonces sí creo que más que como una película, yo lo veo más como una serie, pero definitivamente sí una de mis metas es llevarlas al cine y que estén por ahí. Desde Málaga, España, comentas sobre acontecimientos paranormales. ¿Realizaste alguna vez sesiones de espiritismo, no dice, o algo parecido? ¿Y en tu vida has tenido algún tipo de experiencia de ese tipo? Gracias, Javier. Un abrazo hasta Málaga. Pues mira, justo es una de las preguntas que me hacen bastante, ¿no? Desde que yo publiqué Amy del Más Allá, lo primero que me preguntaban era, oye, pero tú eres el personaje, o sea, tú viviste eso, tú lo vives, o tú qué piensas al respecto, etcétera. Es una de las preguntas que más me hacen. Yo la verdad nunca he hecho espiritismo, nunca he participado en una sesión espiritista, ni siquiera creo en el espiritismo. Y de alguna manera tampoco creo en los fantasmas ni en nada de lo que yo escribo. Ahora sí que es un poco ilógico, pero no lo veo así, ¿sabes? Mi manera de pensar es que nos morimos y ya está. O sea, no hay de otra, ¿no? O sea, te mueres, un día existes, al día siguiente dejas de existir. No creo que te vayas al cielo, que trasciendas, que te conviertas, nada. Simplemente un día existes, al día siguiente ya no. Pero yo creo que la razón por la que yo escribo siempre sobre estos temas es porque una parte de mí quisiera creerlo, una parte de mí sí quiere pensar que no simplemente desapareces, ¿no? Que no simplemente eres un cuerpo, materia,
y de pronto te mueres, ¿no? Tu cuerpo deja de funcionar y entonces todo lo que fuiste, además de un solo cuerpo, como tu espíritu, tus sentimientos, emociones, tus pensamientos, acciones, decisiones, todo, tus gustos, preferencias, etcétera, todo eso desaparece junto con tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que una parte de mí tiene como tantas ganas de creer que no nada más dejas de existir y ya, sino que realmente trasciendes de alguna manera, que por eso yo lo escribo, ¿no? Es mi manera de decir, bueno, quizá yo me cuesta trabajo creer que sea así, pero voy a dejar como un huequito a la duda, quizá sí, quizá pueda pasar que haya otro, un más allá justamente, donde nuestra alma, nuestro espíritu esté por ahí flotando. Entonces, vaya, yo te digo, nunca he hecho sesiones espiritistas, ni he conocido a ningún espiritista, ni nada de esto. He conocido gente que tal vez sí lo cree y me cuenta sus experiencias, pero no como tal que yo haya participado en una de ellas. Y me gustaría hacerlo simplemente por la curiosidad, no por morbo, más bien por la curiosidad y porque creo que también me ayudaría mucho como a explotar otras ideas y otras visiones, ¿no? Porque también creo que hay gente que está muy metida en ello y que lo cree firmemente y pues me gustaría saber qué es lo que los lleva a creer tanto en eso, ¿no? Que puedes conectar con la muerte, etcétera. Es algo muy interesante. César Vázquez nos comentaba hace unos momentos. Claudia, ¿podrías contarnos tu experiencia respecto al proceso de publicación? Muchas gracias, César. Pues el proceso de publicación, creo que, bueno, en mi caso varía, es un poco diferente a otros escritores porque yo me he autopublicado mis novelas. Es decir, el primer libro únicamente salió, bueno, salió con el sello de una editorial específica y actualmente se vende solamente en las librerías de esa editorial. Y el proceso fue un poco como buscar, bueno, primero metí la novela a varios concursos, convocatorias, me metí como a buscar editores independientes, etcétera, y siempre como con la intención de publicarlo, o sea, que yo tuviera el control, ¿sabes? O sea, como que yo no quería como tal que alguien más lo editara o que recortara partes, sino que yo quería estar muy involucrada en el proceso. Entonces, para mí sí era muy importante justamente pues eso, o sea, mantener ahora sí que los derechos, ¿no? Que yo pudiera realmente ser la dueña de mi obra. Y entonces siempre fue como por esa línea independiente. Cuando publiqué el primer libro, no fue con una editorial independiente, fue con una editorial, de hecho, muy grande, pero sí me dieron esa libertad. Como yo lo estaba autopublicando, es decir, yo estaba pagando por la publicación, lo que ellos me dieron fue como algunas herramientas como de maquetación, de diseño, de edición. Trabajé con dos editores que ellos de alguna manera como que me aconsejaban cosas, hicimos un intercambio de ideas, hicimos trabajo de mesa, etcétera. Entonces, un poco así fue el proceso, pero yo siempre manteniendo como esa eh, es decir, que no se cambió el libro, ¿sabes? No hubo como tal que alguien más le metiera mano, por decirlo así, sino que yo siempre tuve el control de la publicación, incluso del diseño de portada, yo lo elegí y todo. En este segundo libro fue un poco lo mismo, pero el proceso realmente fue muy similar. También trabajé con un editor a distancia, porque aquí sí ya no hubo trabajo de mesa presencial, digamos, todo fue como vía online, pero también fue un poco así, ¿no? Como que yo trabajé con este editor. A larga distancia, él me daba sus comentarios, yo también le compartía mis inquietudes y demás. También yo pude elegir mi propia portada. Ellos me dieron como varias opciones, al final yo elegí una que fue la que a mí me pareció la mejor, la más adecuada y la que a mí me gustó. Entonces, bueno, así fue un poco el proceso. Y así creo que a mí me funcionó, a mí que yo no tengo ningún conocido en este mundo literario, ¿no? No tengo familiares ni amigos cercanos a editoriales, etcétera. Entonces, yo que estoy como un poco, pues, que no tengo la manera o ese brinco para poder entrar a una editorial con mayor facilidad, para mí esa fue como el camino más fácil, ¿no? El poder yo autopublicarme, ¿no? De una manera, no me gusta decir independiente porque fue con editoriales grandes, pero sí de alguna manera que yo lo busqué. O sea, realmente una editorial no fue y me tocó la puerta y me dijo, te voy a publicar, sino que yo lo busqué. Entonces creo que esa fue la mejor manera, porque de otro modo, pues yo creo que seguiría esperando. Entonces, en mi caso, que soy una persona que apenas tiene 2 libros y que apenas está abriendo paso en este mundo, fue como lo ideal para mí. Perfecto, muchas gracias, Claudia, ¿no? Es importante entonces conocer sobre cómo empieza un escritor también, ¿no? Creer Así es. en sí mismo, ¿no? Es lo más importante, creer en uno mismo
y también saber de que no es fácil tampoco abrirse camino, pero estas redes, ¿no? Como por ejemplo esta presentación, es una manera de que te puedan conocer en diversos lugares del mundo también, como es el caso de los amigos que nos ven desde España. ¿Por qué no también llegar a una editorial? Que de eso se trata. Así que los amigos... Pues mira, proyectos que tengo ya, o sea, en puerta, pues es justamente continuar con esta saga. Todavía no tengo los títulos, tengo como títulos alternativos, pero no el definitivo de la segunda y la tercera. Pero como te había dicho antes, yo ya tengo toda la historia escrita, nada más es cuestión de ahorita estoy trabajando justamente en pulir y en editar la segunda parte para poderla publicar este año y ya el próximo año, pero bueno, sí la intención es ahorita continuar con este proyecto de la saga. Gracias, Claudia. ¿Puedes leernos ahora sí algún extracto de tu libro para que los amigos que estén viéndonos puedan sumergirse en estas páginas, ¿no? de este libro tan interesante, El café de nuestra vida? Por favor, Claudia, para que nos leas unas líneas. Elegí, voy a leer un fragmento del capítulo 10, que como te había dicho, es el nombre del café, el café donde pasan muchas cosas, y para mí es importante, bueno, interesante poder como ahorita leer un poco sobre un pequeño fragmento de este capítulo, porque el Gozoa es otro personaje, ya que no solamente el café ya, ¿no? O sea, no aparece remotamente en el libro ya, sino que a lo largo de todo el libro está siendo mencionado, y es otro personaje porque realmente aquí los personajes es cuando se conocen, sus historias se entrelazan, entonces de cierto modo, pues sí, es muy importante el café, ¿no? No simplemente es un lugar o un punto de reunión de los personajes, sino que realmente aquí es donde sus historias se conectan, o sus historias paranormales, otra vez, pues sí se cruzan, ellos se conocen, tienen una cierta relación con la muerte, con todo esto, con lo que va pasando a lo largo de la historia, de que es una historia que abarca muchos años, una línea de tiempo muy amplia, ¿no? Desde que abre el café hasta que la dueña se va. Entonces, pues sí, el Gozoa es para mí como otro personaje, además de las personas, que es muy importante, y pues me gustaría un poco leer un fragmento de este capítulo, el capítulo 10. El Gozoa ya había ganado reputación en la amplia variedad de cafés de la ciudad, tanto que le habían llegado propuestas a Romina de expandirse a otras ciudades del país, pero a ella nunca le interesó convertir su sueño en una cadena de cafeterías de moda. Quería mantener la esencia del Gozoa y quizá explotarlo un poco más publicando su libro. Antes tendría que pedirles permiso a sus personajes basados en personas reales para poder publicar sus historias, pero hasta entonces a nadie le había hablado del libro. Todos ellos habían marcado un antes y un después en su vida, comenzando con Aldo, el responsable de que este café existiera en primer lugar. Romina observaba su vida en retrospectiva, convencida de que no cambiaría nada y que había sido completamente feliz a pesar de que nada había sido como lo había planeado. Estaba satisfecha con todo lo que había logrado y agradecía haberse dejado llevar por el destino mismo, que la condujo hasta México, le dio un hermano adoptivo y una vida llena de placeres entre cafés y películas de Hitchcock. Sin embargo, había empezado a notar que le fallaba la memoria cada vez más. Le resultaba complicado recordar pendientes y acciones cotidianas. Olvidaba nombres de personas que conocía desde hace mucho tiempo y le era difícil identificar a personas que recién había conocido. Todo aquello le era terriblemente familiar. El Alzheimer había regresado a su vida, esta vez para invadirla a ella como lo hiciera con su madre. Romina sabía que tarde o temprano perdería todos sus recuerdos, e incluso la cordura, como ocurrió con ella, que ya con la enfermedad avanzada, ya no fue capaz de reconocerse ni a sí misma. Esta es la peor enfermedad que un ser humano puede experimentar, según su punto de vista, porque no solo te limita para disfrutar el resto de su vida, sino que te priva de todo lo bueno que tuviste en el pasado. Al final, ni siquiera el Gozoa significaría algo para ella. A medida que el Alzheimer avanzaba despacio, Romina tomó dos decisiones importantes. Publicaría su libro y regresaría al País Vasco. Ya había cumplido su sueño, ya no había nada que le impidiera volver a su tierra. ¿No? ¿Cómo podemos adquirir tus libros? ¿No? ¿Dónde pueden encontrarlo también? Yo voy a dejar las redes sociales mientras tú te diriges a todos ellos. Pues la manera quizá más sencilla es entrando a la página de la editorial, es universodeletras.com. Ahí escribir el nombre del libro, El café de nuestra vida, que los va a redireccionar a las diferentes plataformas donde se vende tanto digital como físico. Está en formato físico y en formato digital. Entonces ahí les va a redireccionar a la página de Amazon o de Libros CC, entre otras plataformas.
Y bueno, también a través directamente de la página de Amazon lo pueden encontrar en formato físico y aquí en Amazon México, o sea, sí es importante como el Amazon.mx, solamente lo van a encontrar en Amazon México en versión digital. Entonces, para adquirirlo en formato físico es necesario meterse en Amazon.com. Pero bueno, las dos versiones, los dos formatos están ahí en Amazon, solo que en Amazon México simplemente está en versión digital, pero las dos versiones están disponibles actualmente. Café de nuestra vida, entonces, para todos ustedes, ¿no? De la escritora Claudia Quesada Urquiza. Ojalá que sí tengan esa oportunidad, ese interés de leer el libro y que lo hagan saber. Muchas gracias, Claudia. Aquí José Luis López Ceballos nos dice saludos para la escritora Claudia, muchos éxitos. Muchas gracias por haber visto este video. Como siempre les pido, compártanlo con las personas que crean que les pueda resultar interesante, como por ejemplo a familia, conocidos o amigos a quienes les guste leer. Compartan este video y si no, también regalen el libro, que es todavía mucho mejor. Por último y como siempre, les recuerdo suscribirse al canal de este podcast y a darle like si les gustó. Esto es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente. Mi libro ya está disponible en todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y la creación. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Muchas gracias. Un abrazo enorme.